Paz y bien. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos un día más a esta fiesta de San Pablo, el tercer día que finaliza el triduo que le hemos ofrecido con tanto empeño, con tanta devoción y con todo nuestro deseo de compartir con nuestros amigos y vecinos este bello mensaje de San Pablo. Bienvenidos sean todos a este último día en el cual estamos invitados a escuchar un mensaje más de quién fue y lo que él hizo durante todo su tiempo al servicio del Señor, y el cual nos está induciendo a que nosotros también le sigamos. Bienvenidos, hermanos, paz y bien. Tu compromiso desvela una caridad que el Señor, que lo ve todo, con seguridad te lo recompensará. La comunidad San Pablo del Oratorio San José tiene el honor de presentar a los padrinos de la celebración del triduo a San Pablo Apóstol, nuestro patrón, pidiendo por su intercesión para que alcancen bendiciones de nuestro Dios poderoso y que continúe poniendo en sus manos el servicio a tu obra. Padrinos: Miriam de Carballo, Nelson Sosa y Señora, Noel Grimaldi y Candelaria de Grimaldi, Norma de Ayala, Norma Gladys Argueta, Nubia Benítez de Joya, Patricia Aimé del Rosario Umaña, Ramón Monjarás y Esther de Monjarás, René Mauricio Flores y Señora, Rocío de Argueta, Rocío Natalie Guerrero Hernández, Rosa de Castro, Rosemary Guandique de Ventura, Salomón Hernández y Señora, Sarita Flores, Sonia Benavides, Sonia Ramírez de Cordero, Pedro Coello y Rosaminta Ruiz, Víctor Batarse y Lilian de Batarse, Vilma de Velázquez, Vilma Ruth de Garay, Walter Orellana y Cecilia de Orellana, William Díaz y Estela de Díaz, Jenny Osorio, Elsie y Juancito Girón, Freddy Benavides y Señora, Mari de Arana, Emma Marina de Lobo. Ven, Espíritu Santo, y desde el cielo envía un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, luz de los corazones, consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto, oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado, concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones, dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo, aleluya. Ven, lluvia de fuego que acaricia y que con tu fuego quema todo lo malo, con tu llama purifica mi corazón, con tu calor calienta en mi alma lo que está frío, con tu frescura reanima lo que está cansado, con tus brasas de amor llena el vacío y la soledad. Ven, Espíritu Santo,
dulce huésped del alma, quédate con nosotros durante toda esta tarde. Ven Espíritu Santo, Paráclito, bendito, ven, ven. Padre Santo, en estos momentos, Señor, vengo ante ti con dolor en mi alma, Señor, en mi corazón, por haberte faltado, Señor, tantas veces. Vengo aquí, Señor, a pedirte perdón por tantas veces que he ofendido a mis hermanos, Señor, por tantas veces que he tenido malos pensamientos, Jesús. Vengo humillado ante ti, Señor. Vengo, Señor bendito, porque sé que tú eres un Padre misericordioso, que tú eres un Padre bueno, que tú eres un Padre que cada vez que nos equivocamos está dispuesto a perdonarnos, Señor. Cada vez que nosotros caemos, está dispuesto a levantarnos, Jesús. Perdóname, Señor, por tantas veces, Señor, que te he fallado, Jesús. Porque soy pecador, Señor. Porque soy, Señor bendito, alguien que te falla cada rato, Señor. Porque sin ti, Señor, no soy nada, Señor. Si me suelto de tu mano, Jesús, no soy ni valgo nada, Papito Dios. Perdóname por tantas maravillas que tú haces en mí, porque yo no soy un hijo agradecido, Señor. Perdóname porque a pesar de que diste tu vida por salvarme, por rescatarme, no soy agradecido, Señor. Perdóname, Jesús, por cada vez que te he fallado, por cada vez que te he ofendido, por cada pecado que he cometido, Señor, por la falta de fe, por la falta de amor, por la falta de caridad hacia los demás, Señor. Perdóname, Jesús, porque me he portado tantas veces egoísta, Señor. Por todas aquellas veces, Jesús, que he pensado solo en mí, Señor, y en mi conveniencia, Jesús. Perdóname, Señor, porque he ofendido a mis padres, Señor, a mi esposo, a mis hijos, Señor. Perdóname, Jesús bendito, por tantas veces, Señor, que te he fallado, Jesús. Porque me falta ese espíritu de oración, Señor. Porque me falta ese espíritu, Señor, de fortaleza, Jesús, para no caer en tanto pecado, Señor. Perdóname, Jesús, por esa falta de voluntad, Señor, por mi falta de compromiso hacia ti, Señor, y hacia tus cosas, Jesús. Perdóname, Señor, por tantas veces que me he sentido, Señor, que no me merezco lo que me pasa, Jesús. Perdóname, Señor, por la falta de humildad, Señor. Perdóname, Jesús bendito, porque a veces me siento tan bueno, Señor, porque a veces me siento tan digno, Señor, que se me olvida, Jesús, que tú siendo el hombre perfecto, que no cometiste absolutamente ninguna falta, te ofendieron y te dañaron tanto, Señor. ¿Quién soy yo para pensar que no me merezco lo que me pasa, Jesús? Si soy un puñado, Señor, de pecado, Señor. Perdóname, Jesús. Perdóname, Papito Dios. Perdóname, Jesús. Perdón, Señor. Perdón por tantas ofensas, por tantas veces, Señor, que no he tenido caridad hacia los demás hermanos, Jesús. Perdóname, Señor. Perdón, Señor. Perdón.
Señor Jesús, esta tarde, Señor, te estoy dando las gracias por todas las maravillas que tú haces en nosotros, Señor. Porque cuando te pedimos algo, Señor, tú siempre nos oyes, Señor. Gracias, Jesús, por todas las maravillas y todas las cosas que haces por tus hijos. Gracias, mi Dios, por esta agüita que nos estás mandando, Señor. Por el alimento diario que tenemos en la mesa, Señor. También gracias te doy por el alimento espiritual que recibo de todas mis hermanas, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres un Padre misericordioso. Gracias, amado Jesús, porque nos das todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Señor Jesús, yo sé que hay veces nosotros como humanos cometemos errores, pero tú siempre nos perdonas, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, Jesús, por ser tan bello, por querernos, por amarnos, Señor. Gracias, Padre eterno. Humildemente te doy las gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito seas. Padre eterno, lleno de amor y de misericordia, en este momento me dirijo hasta ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, pues tú nos dices en tu palabra que todo lo que pidamos en oración y lo hagamos en el nombre de tu Hijo, tú lo concedes. Con esta confianza te suplicamos por el mundo entero, por esta situación que tú ya conoces. Te ponemos en tus manos nuestro país, El Salvador, y a nuestro presidente Nayib, que tú nos has dado para que lo dirija, que lo bendigas y lo protejas junto a su familia. Por los que no lo aceptan, por su gabinete, bendícelo, Señor. Por los enfermos de los hospitales, los de los hogares, los que sufren la pandemia, por sus familias, por las intenciones y la salud del Santo Papa Francisco y sus necesidades, por los sacerdotes de todo el mundo, por los del oratorio, Fray Oscar, Padre Miguelito, Fray Julio, Fray Ildefonso, por Fray Henry, por la comunidad San Pablo, que en esta fecha se celebra su día, por ese gran profeta que evangelizó sin haberte conocido, pero que tuvo una gran conversión. Asimismo, te pedimos por nuestra dirigente, hermana Lolita, y su equipo de servidores, a los que nos has encargado un grupo de oración, por todas las ovejitas que asisten, por los dueños de casa de oración y por los que tenemos otro ministerio y que nos has confiado. Te pedimos por los más necesitados, por los que no tienen un techo, por los que no tienen que comer, por los que no tienen un trabajo, que les regales lo que necesitan. Por las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por los que han muerto por la pandemia, te pedimos por Fray Ernesto Palma, por mi vecino Ricardo Flores, por la hermana Elida Maldonado, por los que no tienen quien oren por ellos, que por tus misericordias descansen en paz. San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros. Virgen de Candelaria, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Oración de alabanza. Dios Padre Todopoderoso, Creador del universo y de todo lo que existe en la tierra, te damos gracias por el pan de cada día. Permite que esta oración llegue a tu santa gloria para sentir tu paz y tu amor en cada momento de nuestro caminar. Protégenos del engaño, la vanidad y de cualquier pecado que envenene nuestros corazones. Tu amor es único, incomparable. Ilumínanos con tu luz, como lo hiciste con el apóstol San Pablo. Derríbanos de nuestro orgullo y arrogancia para conocer la humildad personificada en tu Hijo Jesucristo y ver todo con nuevos ojos y llenarnos de alegría al sentir y ver tus maravillosas obras. Te alabamos, Dios nuestro, sabiendo que nuestras familias, amigos, trabajo, todo está bajo tu voluntad. Nuestros planes tú los conoces y nos dice que es lo mejor para nosotros. Límpianos con tu espíritu de amor. Con tu poder nos sentimos confiados de caminar sin miedo como lo hizo el apóstol San Pablo y decir con él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos consuela y fortalece oír tu voz en medio de tanto dolor y sufrimiento por esta pandemia que nos dice: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Grande y admirable es tu poder, Dios nuestro. Eres nuestro refugio, fortaleza y esperanza. Nos faltan palabras para alabarte por las muchas bendiciones que hemos recibido. Dios Padre, en nombre de tu amadísimo Hijo, Jesucristo, y con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y del apóstol San Pablo, escucha nuestra alabanza para glorificarte por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Pablo Apóstol. Oh glorioso apóstol San Pablo, que con tu vida de conversión fuiste escogido por Dios para evangelizar al mundo entero. Tú que sufriste persecuciones, humillaciones y encarcelamientos, con paciencia y fe orando por tu celo apostólico, que te estimulaba a trabajar día y noche por la salvación de las almas, y que predicaste el amor a Jesucristo y al prójimo. Te rogamos por todos nosotros, para que Dios nos conceda conocerlo por medio de tus cartas, y siguiendo siempre su voz, y ser miembros activos de la Iglesia, cuerpo místico de Jesucristo. Y tú, Señor Jesús, por tu misericordia, concédenos ser defendidos contra la adversidad, los sufrimientos y dificultades de la vida, por la poderosa intercesión de San Pablo. Amén. Querida Virgen María, gracias por ser nuestra mamá en la fe, por estar cerca nuestro y cuidarnos mucho, como hiciste con Jesús siendo niño. Quiero conocer mejor a tu Hijo y a quererlo más cada día. Quiero vivir como Jesús, ser buen hijo, buen hermano y buen amigo. Contágiame tu esperanza, que aprenda como vos a vivir en las manos de Dios. Ayúdame a hacer crecer mi fe. Madre buena, enséñame a seguir los pasos de Jesús. Madre mía, desde que amanece el día,
Bendíceme en el rudo del trabajo, ayúdame. Si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme. En las tentaciones y peligro, defiéndeme, Madre. Si desfallezco, sálvame. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para que con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues en tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que si así rendirá el trabajo 1,000 veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad, Madre Santa. Bendita seas, Madre. Ave María, dulce Madre de la Eucaristía, con dolor y mucho amor nos ha dado a tu Hijo, Jesús, mientras dependía de la cruz. Nosotros, débiles criaturas, nos aferramos a ti para ser hijos dignos de este gran amor y dolor. Ayúdanos a ser humildes y sencillos como tú. Ayúdanos a amar a todos los hombres. Ayúdanos a vivir en la gracia, estando siempre listos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Oh María, Madre de la Eucaristía, nosotros por cuenta propia nos podremos comprender este gran misterio de amor. Que obtengamos la luz del Espíritu Santo para que así podamos comprender, aunque sea por un solo instante, todo el infinito amor de tu Jesús, que se entrega a sí mismo por nosotros. Oh María, oh dulcísima, oh dueña mía, vengo a entregarte lo poco que poseo, pues solo tuyo soy, para que lo pongas en ofrecimiento ante el trono de nuestro Señor. Te doy mi voluntad, para que no exista más y sea siempre la voluntad del Padre Celestial. Bendita sea tu pureza, Madre Santa, y eternamente lo sea. Acudo a ti, Madre Virgen María, para que tú me des tu protección, implorando tu socorro y buscando tu intercesión. Animado por esta confianza, oh Virgen de las vírgenes, Virgen bella, a ti vengo, delante de ti estoy. Oh Madre del Verbo encarnado, no desprecies mis peticiones y en tu misericordia ayúdanos a pedirle a tu Hijo amado por cada uno de nosotros, para que nos libre de esta epidemia, para que cese tantos muertos, Señora mía. Oh Señora, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto. Te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Así bien, amada comunidad de San Pablo, quiero a través de estos audios unirme a la gran celebración del Triduo que, enhorabuena, a su santo patrono van a realizar los días 26, 27 y 28 del presente mes de junio. Espero me comprendan, no soy especialista en la Biblia, sino que compartimos pues lo que hemos ido captando a través de la experiencia, un poquito también a través del estudio, ¿verdad? Entonces, espero nos edifiquemos juntos
El tema general para estos días será el mensaje de las cartas o epístolas del apóstol San Pablo, que creo que será algo como instrucción, ¿verdad?, los escritos de San Pablo. Es bueno, antes de entrar en el pensamiento del apóstol, tener algunos datos de su vida y camino de conversión. Su nombre es Saulo o Saúl. Nació en Tarso, ciudad romana, y miembro de la tribu de Benjamín. Estudió en Jerusalén con el rabino Gamaliel y perteneció al grupo estricto de los fariseos. Nos cuenta eso, ¿verdad?, la carta a los Filipenses, capítulo 3. Cerca del año 33 después de Cristo participó en el linchamiento del judeo cristiano Esteban. Nos lo dice Hechos de los Apóstoles 7. Camino de Damasco para aprender a los cristianos de esa ciudad, tuvo la experiencia bella, ¿verdad?, en su vida de encontrarse con Jesús resucitado, que lo ganó para la nueva fe. Y hacia el año 35 bajó a Jerusalén, donde pudo comprobar que su comprensión del cristianismo era similar a la de los dirigentes judíos cristianos de esta ciudad. Establecido en Antioquía hacia el año 46, llegó a Jerusalén, en donde tanto él como Bernabé recibieron también el beneplácito de los judíos cristianos para ocuparse de la evangelización de los gentiles. Ese fue el designio de Dios para este hombre, que de perseguidor de Jesucristo en su iglesia se convirtió en el anunciador, ¿verdad?, de Jesucristo. Y lo hace de una forma muy original, predicando, acompañando a las comunidades con su persona y con sus escritos. Sus escritos son dirigidos tanto a las comunidades de aquel tiempo, que son llamadas iglesias, como a unas personas o individuos. Fueron escritos antes del Evangelio de los años 20 o 30 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios, ¿verdad?, sabemos nosotros que empezaron a escribirse allá por los 60 o 70 años después de Cristo. Son un total de 13 las epístolas y se estructuran de la siguiente manera: epístolas a los romanos, epístolas 1 y 2 a los corintios, epístola a los gálatas, epístolas 1 y 2 a los tesalonicenses. Hay unas que se llaman, ¿verdad?, cartas de la cautividad, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Entre las cartas pastorales pues encontramos a la primera, segunda Timoteo y también la de Tito. Y hay un dato también un poco curioso, ¿verdad?, como es la carta a los hebreos, que es de un autor desconocido, aunque por su lenguaje se le atribuye también al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión, en otro estudio. Comenzamos, ¿verdad?, con la epístola a los romanos. San Pablo estaba en Corinto y fue escrita entre los años 57 y 58 después de Cristo, antes de ir a Jerusalén, de donde espera salir a Roma y a España, unos 20 años de su conversión, ¿verdad?, después. Esta está dirigida a la comunidad de Roma, capital del imperio. Esta comunidad cristiana que estaba conformada por romanos, griegos y judíos. Timoteo y Silas lo acompañaban y se hospedaban en casa de Aquila y Priscila. Eran como su base, podríamos decir, de misión. Pablo tenía su trabajito, ¿verdad? Fabricaba tiendas de campaña
que nosotros le decimos aquí, creo que es como especie de toldo, ¿verdad? Para solventar sus necesidades materiales de él y también de su equipo, porque no estaba solo, ¿verdad? Eso llevaba su tiempo, buscaba las pieles, las curtía, las secaba, luego las armaba. Diferente, podríamos decir, ¿verdad?, del tiempo actual, que todo es prefabricado y lo único que cada uno de nosotros puede hacer si se dedica a eso, pues es ensamblar, ¿verdad? Hoy creo que es mucho más fácil, ¿verdad? El apóstol sí le llevaba tanto trabajo, por eso él defiende, ¿verdad? Cuando le dicen, alguien le dice, ¿verdad?, que está como haraganeando, o que el llevar el evangelio pues no trae ninguna ganancia material, pues, o que es carga para algunos cristianos, pues él responde pues valientemente, ¿verdad? Desde la experiencia. No he sido yo un haragán, ¿verdad?, sino que he trabajado con mis manos, ¿verdad?, y he ganado mi pan, mi sustento, ¿verdad?, a través de este trabajo. Pues trabajó y también escribió muchas cartas que partieron de Corinto. Roma era amante de las leyes. De hecho, muchas de las leyes en nuestra constitución es de derecho romano. Por eso el tema que desarrolla San Pablo es sobre la justicia de Dios, ¿verdad? Ese, podríamos decir, como el tema principal, ¿verdad? Pablo afirma que la justicia correcta viene de Dios. Y esto lo explica, ¿verdad?, en Romanos 1:17. Porque en él se revela la justicia de Dios. Y concluye, el justo vivirá por la fe. Pablo desarrolla en los 11 primeros capítulos los componentes de la justicia de Dios. Dice que es universal y también opera por la fe sola, sin categoría de privilegios. Nos lo dice en el capítulo 1, ¿verdad?, 18 al capítulo 4, versículo 25. Es ofrecida a los que están en Cristo como gracia o amor sobreabundante de parte de Dios. Lo explica, ¿verdad?, en el capítulo 5 al capítulo 8. Solo quedan fuera de esta justificación los que no aceptan a Cristo como justo y justificador. Eso lo desarrolla en el capítulo 9, ¿verdad?, al 11. A lo largo de su exposición, Pablo subraya que esta forma de obrar de Dios en Cristo es el cumplimiento de su promesa de salvación. Encontramos y podemos ver la cita de Romanos 3, 21 al 26. Continuamos, ¿verdad?, con las primera y segunda carta a los Corintios, escritas en Éfeso hacia los años 55-57 después de Cristo. Quisiera hacer esta aclaración, ¿verdad?, cuando decimos fechas, porque ustedes se van a encontrar con otros libros, otros datos, ¿verdad?, donde las fechas varían. Prácticamente, ¿verdad?, no podemos dar una fecha exacta, son fechas aproximadas. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que estas han ido descubriéndose poco a poco y entonces han ido acomodando, la verdad, así en los años entre eso, ¿verdad? Por eso aparece esta carta a los Corintios, la primera, el año 55-57 después de Cristo. Seguramente que en otros libros les aparecerá con otro dato, ¿verdad? Dirigida a las comunidades cristianas de Corinto, una gran ciudad con mucho comercio. Estas cartas ayudan a la comunidad a solucionar los problemas internos que allí se vivían de tipo moral. El tema es sobre la conducta cristiana. Hay que ordenar las cosas según el apóstol. No vivir en el desorden, porque han sido bien comprados. O sea, hay una razón por qué nosotros debemos de portarnos bien, según el apóstol Pablo, ¿verdad?
no porque nos van a castigar, no porque nos van a multar, ¿verdad? Como está sucediendo hoy con la cuestión del COVID, ¿verdad? Está en casa si le ofrecen castigo, pero si no, pues ahí vamos a la calle todos, ¿verdad? Entonces, tener presente esto. Entonces, han sido comprados a precio caro, dice el apóstol. Por eso, glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. Parece, ¿verdad?, que habían descuidado eso, ¿verdad?, del cuerpo. Si habían de alguna forma, pues, como creído dueños, ¿verdad?, del cuerpo, que podían hacer, así como a veces dice alguno de los usted regaña a alguno de los hipotes, ¿verdad?, que está maltratando su cuerpo, o se pinta de un lado, de otra cosa, ¿verdad?, o se corta de otro caso, o se hace tatuaje. Entonces usted le corrige al muchacho, ¿verdad?, y le dice, mira, no hagas eso porque eso, ¿verdad?, es pecado, no le gusta a Dios, o Dios te va a castigar, que es la frase, ¿verdad?, que comúnmente decimos. Entonces, lo que está haciendo, ¿verdad?, es intimidando, ¿verdad? Y el apóstol trata, ¿verdad?, en la carta a los 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, de decir, ¿verdad?, que debemos de portarnos bien porque hemos sido comprados a buen precio, y por eso pues debemos de glorificar tanto a Dios con nuestro cuerpo. El versículo 17, versículo 20 y 24 dice también, ¿verdad?, que el matrimonio es bueno y es el estado normal que preserva de la corrupción o de la concupiscencia, perdón. La virginidad tiene ventajas espirituales para los que Dios llama a ella. Entonces, un poquito, ¿verdad?, volviendo a lo del matrimonio, era que había un relajamiento, ¿verdad?, digamos así, entre las familias. Sabemos que Corinto, ¿verdad?, es un puerto, y ahí en el puerto llega mucha gente. Por eso el decir de muchos es que era un lugar donde había mucha prostituta, ¿verdad? Entonces había mucho comercio sexual. Entonces, como había mucho comercio sexual, también incluso los cristianos pues iban cayendo, ¿verdad?, en esas cuestiones, ¿no? Entonces, y diciendo pues que ellos eran libres, ¿verdad?, y podían hacer lo que quisieran con su cuerpo. Pues los de Corinto creyeron que todo les pertenecía, y no es así. Les recuerda el apóstol, todo es de Dios. Es decir, nosotros, como yo lo recuerdo muchas veces, no somos dueños, sino que solo somos administradores. Es decir, eso es lo que trata de incentivar y de recalcar, ¿verdad?, esta primera carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios es la continuidad de esta primera. Lo nuevo en ella, ¿verdad?, que vamos encontrando. Es decir, el apóstol sigue insistiendo en esas cuestioncitas ya en la segunda carta también, ¿verdad? De ser agradecidos con Dios, y por eso debemos de portarnos bien y de cuidar también y de proteger nuestro cuerpo y darle pues el lugar, ¿verdad?, que debe de ocupar como un templo, ¿verdad?, del Señor. Y rescatamos una de las notas un poquito como diferente, ¿verdad?, de esa primera carta. En la segunda aparece la colecta que el apóstol Pablo va haciendo o pidiendo para los hermanos cristianos de Jerusalén, ¿verdad? Hablamos eso lo encontramos en 2 Corintios 8, donde recuerden ustedes que las comunidades de Jerusalén asumieron pero tan estrictamente, ¿verdad?, lo que conocemos como la vida comunitaria, que todos iban vendiendo todo y se iban quedando sin nada, ¿verdad? Entonces el apóstol tiene que hacer, ¿verdad?, una colecta para enviarles pues a estos hermanos, ¿verdad?, en Corinto, en Jerusalén, perdón, ¿verdad? Desde Corinto entonces va la colecta para Jerusalén.
La epístola a los Gálatas está escrita, ¿verdad?, entre los años 48 al 50 después de Cristo. Es la más antigua, podríamos decir, escrita incluso antes, ¿verdad?, de los evangelios, como les decía anteriormente, ¿verdad? Entonces, porque los evangelios aparecieron allá el 60 en adelante. Para las comunidades de la región de Galacia o Gálata, ¿verdad?, evangelizada por el mismo allá en el primero y tercer viajes, nos lo dice, ¿verdad?, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 18 y capítulo 18 también. La epístola está provocada por una situación concreta surgida en estas comunidades por la llegada de algunos cristianos procedentes de Jerusalén o el entorno, que pretendían que todos los creyentes tenían que aceptar como condición previa la obligatoriedad de la ley judía. Estas enseñanzas, además de alterar los ánimos de los de Galacia o los Gálatas, los privaban de la libertad del evangelio que Pablo había enseñado. Prácticamente podríamos hablar de dos grandes problemas. Pablo expone claramente el tema. El hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Gálatas 2:16. Y estas son las pruebas. A. Experiencia de los propios Gálatas que han recibido el Espíritu, no por cumplimiento de la ley que no conocían, sino por la fe en la predicación. Gálatas 3 del 1 al 5. La Escritura lo prueba también, es el segundo argumento. Gálatas 3 del 6 al 14. Primero, con la promesa hecha a Abraham cuando todavía no existía la ley, de bendecir a todas las naciones y no solamente a los judíos. Y segundo, porque el incumplimiento de los preceptos de la ley acarrea la maldición y Cristo se hace solidario, ¿verdad? De ahí donde pues los judíos, ¿verdad?, mantenían de que Jesucristo al morir en la cruz era un maldito, ¿verdad?, porque murió en la cruz. Sin embargo, nosotros sabemos ya, ¿verdad?, por el mismo Jesucristo, el valor que le ha ido dando entonces a la cruz, que es el paso necesario, ¿verdad?, para poder vivir la resurrección. C. La ley no puede estar por encima de las promesas, capítulo 3, versículo 15 al 28, pues estas tienen un compás amplio, ya que se hicieron a Abraham y también, ¿verdad?, a su descendencia. De la ley coarta la libertad del hombre mediante sus normas y prescripciones. En cambio, la fe da libertad, dice el apóstol en el capítulo 3, versículo 23 al capítulo 4, versículo 20. La ley mantiene al hombre en la infancia porque lo vigila. La fe, en cambio, hace a los hombres adultos capaces de ser hijos de Dios y de llamar a Dios Padre. Es decir, bien interesante, ¿verdad?, este pensamiento del apóstol, donde dice, ¿verdad?, que si nosotros actuamos solamente por el cumplimiento de la ley, entonces nos quedamos siempre niños, ¿verdad? No, siempre tenemos que ser mandados y siempre vamos a estar obedeciendo solo, ¿verdad? Y vamos a hacer solo lo que nos mandan. Mientras que si nos asumimos, ¿verdad?, a Cristo, esto entonces nos hace a nosotros, ¿verdad?, hijos de Dios, y ya podemos llamar plenamente a Dios nuestro Padre. Por tanto, para los cristianos, ni circuncisión ni incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Hay que llevar una vida según el Espíritu y dar frutos de amor y de alegría. Y la vida en libertad está regida por la ley de Cristo, dice el apóstol. Se vive en libertad.
con la ayuda mutua, corrección fraterna, honestidad en el cumplimiento de las obligaciones, compartir los bienes, hacer el bien incluso a los que no son de los nuestros. Concluimos ahí lo que sería la carta, ¿verdad?, a los Efesios, a los Gálatas, perdón. Y vamos entonces, ¿verdad?, un poquito antes de terminar este espacio, a ver un poco sobre la epístola a los Efesios. Se inicia en su escritura, ¿verdad?, en el año 51 después de Cristo y termina en el 62 después de Cristo. El nombre de la comunidad destinataria es Éfeso. Faltaba en el texto primitivo, lo que da a entender que era una carta circular dirigida a varias comunidades. Es decir, el nombre no estaba, ¿verdad? Éfeso. La motivación por la que hace Pablo escribir esta carta a esta comunidad es la misma de los colosenses, pero con mayor profundización. La comunidad se estaba dejando llevar por predicadores de origen judío que enseñaban doctrinas extrañas y hablaban muy poco de nuestro Señor Jesucristo. El esfuerzo por situar a las potencias en su rango, sometidas a Cristo victorioso, cabeza de la nueva humanidad, le lleva al autor a descubrir que esta nueva realidad es la iglesia, que se extiende en la sociedad como un nuevo cuerpo de Cristo, con dimensiones cósmicas para llenarlo todo. Encontramos ese cántico, ¿verdad?, de Efesios 1:22. Sometió todo bajo sus pies, tomando, ¿verdad?, el Salmo 8, el versículo 7, y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, plenitud del que lo llena todo. Efesios 1:23. La madurez y crecimiento espiritual es propio de quien ha sido llamado por Dios en Cristo. Efesios 4:1. Y hay que buscar la unidad en la diversidad. Efesios 4:3 y versículo 13, poniendo empeño en conservar la unidad hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe. Versículo 13. Llegamos, hermanos, hasta ahí. En la próxima, ¿verdad?, momento, pues vamos a continuar lo que del apóstol pues nos falta, ¿verdad?, en sus cartas estudiar, ¿verdad?, y meditar. Pedimos entonces, ¿verdad?, que el Señor nos siga ayudando. Ojalá que estas enseñanzas puedan como lograr también en nosotros pues un enamoramiento mucho más de Cristo, ¿verdad?, como el que vive y experimenta el apóstol, que no lo deja callado, sino que lo impulsa, ¿verdad?, para proclamar a Jesucristo a los demás. Que Dios les bendiga. Paz y bien. Hola, hola, hermanos, paz y bien. Regresamos para compartir otras de las epístolas o cartas del apóstol a las comunidades, ¿verdad?, con el fin siempre de animar a la fe. Yo creo que también cuando los hermanos coordinadores de la comunidad, ¿verdad?, piensan en estos audios, seguramente que piensan en eso, ¿verdad?, en animar también la fe de todos ustedes a través de estos audios, muy especialmente, ¿no?, con la cuestión de la pandemia, que sabemos que está prohibido todavía la celebración presencial. Sin embargo, creo que los oídos y los ojos creo que no nos pueden coartar la libertad. Entonces, dispongamos, ¿verdad?, de esos sentidos para poder escuchar la continuación, ¿verdad?, de la formación, especialmente en esta celebración que tenemos en honor, ¿verdad?, a nuestro apóstol San Pablo en esta festividad de su comunidad.
Vamos a tomar en este momento la epístola a los tesalonicenses, la primera epístola. Pablo evangelizó, ¿verdad?, a Tesalónica entre los años 49 y la primavera del año 50. Nos lo cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo 1 al 10. Ahora, verano del 50, se encuentra en Corinto acompañado de Silas y Timoteo. Yo les decía en la narración anterior, ¿verdad?, cuando Pablo narraba que ganaba el sustento, ¿verdad?, con su trabajo, era precisamente porque anda con unos compañeros, no anda solo, ¿verdad? Entonces, es una pequeña comunidad que tiene que ser mantenida, ¿verdad?, por bien la comunidad que va colaborando, o también los trabajitos que cada uno, manuales que va haciendo, lo que es lo que hacía el apóstol, ¿verdad? Entonces, está con él Silas y Timoteo. Timoteo ha realizado una visita, ¿verdad?, a los cristianos de Tesalónica. De ahí trae noticias sobre la continuación de la campaña de los judíos contra Pablo, que obligó al apóstol a marcharse de la ciudad. Trae también Timoteo algunas preocupaciones de los cristianos sobre su fe y en particular sobre la próxima venida del Señor y sobre la suerte que tendrán los cristianos que hayan fallecido cuando el Señor venga. Pablo no puede ir a visitar, ¿verdad?, a estos hermanos. Por eso les escribe esta carta, el primer escrito de Pablo que podríamos decir que conocemos. La carta tiene dos partes. La primera es de una acción de gracias por la vida de esta comunidad. Es importante, ¿verdad?, que también aprendamos nosotros eso, ¿verdad?, cuando llegamos a una comunidad, cuando llegamos a una familia, ¿verdad?, cuando nos encontramos con un pequeño grupo. Entonces, exaltar, ¿verdad?, las cualidades, las virtudes, las cosas bonitas, ¿verdad? Es decir, ser agradecido. Eso nos enseña el apóstol, ¿verdad? Y nos va diciendo a través de esa carta, para, digamos, abrirnos el espacio, ¿verdad?, para lo que vamos a decir después. En un segundo, la segunda, ¿verdad?, intenta hacer una aclaración sobre el tema de la venida del Señor y la suerte de los cristianos difuntos. Nos detenemos, ¿verdad?, en la catequesis sobre la venida del Señor, que está en el capítulo 4, versículo 1 al 5. Las primeras comunidades cristianas esperaban una gloriosa venida del Señor, que instauraría una nueva era de paz y amistad con Dios para los creyentes. Parece que el mismo Pablo, en el principio de su ministerio, no es ajeno a esta esperanza de la próxima venida del Señor. Pablo aprovecha esta preocupación de los tesalonicenses para inculcarles la actitud más conveniente en esta espera. Tras así el apóstol las líneas características de una comunidad cristiana en espera escatológica. Estas son, ¿verdad?, agradar al Señor. O sea, nosotros vamos a esperar al Señor, no sentados, no con los brazos cruzados, ¿verdad?, sino en actitud de ser agradable, ¿verdad?, al Señor, y sobre todo progresando en la fe. Es decir, tenemos que hacer crecer nuestra fe. No podemos quedarnos, ¿verdad?, con una fe chiquita, ¿verdad?, una fe ahí de catequesis de primera comunión, sino que tenemos que hacerla crecer, y ese era uno de los impulsos, ¿verdad?, que Pablo pues quería dar a esa comunidad. Que cuando el Señor viniera, pues nos encontrará haciendo cosas buenas, ¿verdad?, y con una fe también fuerte, una fe fortalecida, ¿verdad? Entonces vamos encontrando en el capítulo 4, versículo 1 al 8.
Progresar también en el amor, en la laboriosidad, es decir, estar amando y también trabajando. Pablo relaciona estas dos cualidades, amor y trabajo, y quiere que caractericen la actitud de espera de la comunidad. El trabajo es uno de los modos de tener activo el amor entre todos y de testimoniar la fe ante los creyentes. También no inquietarse por la suerte de los que se han dormido en el Señor. Interesante la frase, ¿verdad? No habla de los muertos, habla de los que se han dormido en el Señor, es decir, los difuntos cristianos. Le recuerda la enseñanza fundamental sobre la resurrección de los muertos. Esto debe afianzar su esperanza. La muerte es un paso necesario para estar siempre en el Señor. Así lo reconocía, lo hemos predicado muchas veces nuestro Padre San Francisco, ¿verdad? Cuando vio a la hermana muerte, la ganchuda, ¿verdad? Que se le iba acercando, y es importante que también nosotros en este tiempo, ¿verdad? Que hay tanto muerto, tengamos también esa nota, ¿verdad? Sobre la muerte. San Francisco la llamó hermana muerte, ¿verdad? Porque no la puede ver como su enemiga, sino como una hermana, y muy especialmente, ¿verdad? El Padre la veía así, el Padre Francisco, porque a través de la muerte nosotros pasamos, ¿verdad? A vivir entonces con el Señor. Y es precisamente lo que él deseaba y seguramente lo que también nosotros necesitamos, ¿verdad? O queremos. Cuando estamos en esta vida, entonces queremos pasar, y para pasar pues hay que morir como algo necesario para poder entonces estar con Dios. Entonces le recuerda el apóstol, ¿verdad? sobre eso, ¿no? Que debe de afianzar la esperanza. La muerte es solamente el paso necesario para estar siempre con el Señor. Capítulo 4, versículo 13 al 18. Estar también vigilantes ante la incertidumbre del tiempo de esta venida. La vigilancia cristiana le sugiere la imagen del vigía. Esta nota la encontramos nosotros también en los evangelios, ¿verdad? Que dice el Señor, vigilen, estén vigilantes, y pone algunos ejemplos, ¿verdad? Como el que espera a su Señor, ¿verdad? O como las que están esperando al esposo también, ¿no? Recordemos esas partes del evangelio. Que permanece despierto, el vigía permanece despierto, permanece atento y vestido con la vestidura adecuada. Es decir, no podemos desarmarnos, no podemos, ¿verdad?, tirar y decir, bueno, no vendrá, entonces pues, vamos a ir a tomar café, vamos a ir a hacer alguna cosa por allá, ¿verdad? Y luego venimos y nos preparamos, nos ponemos otra vez. No. Es decir, el cristiano es aquel que tiene que estar en todo tiempo en actividad, en espera, ¿verdad? Sin darse vacación. Y finalmente, ¿verdad?, está la vida comunitaria auténtica que se introduce en la preocupación por todos los de la comunidad, especialmente por los que desempeñan servicios comunitarios, y se manifiesta en la corrección fraterna, en la alegría, en la oración y en el progreso de las diversas actuaciones del Espíritu dentro de la comunidad. La comunidad atenta, ¿verdad? Dice, desde luego, primero al Señor, luego también a esas cosas que son necesarias tener siempre vivas como forma, ¿verdad?, de la espera del Señor. Es decir, atentos, si un hermano, ¿verdad?, está fallando, pues en caridad. Hoy es bien difícil, pero cuesta muchísimo porque a veces le salen más enojados los hermanos a uno cuando uno les dice una cosa, ¿verdad?, para corregirlos. Sin embargo, creo que es una de las cuestiones que el apóstol está
insistiendo, ¿verdad? La corrección fraterna. Es decir, usted no puede dejar que un hermano se le pierda simplemente por el respeto humano, ¿verdad? Simplemente porque el hermano se va a enojar, ¿verdad? Simplemente porque el hermano no le gusta, entonces yo no le voy a decir nada. Eso pasa comúnmente en nuestras comunidades. Yo creo que no. Hay que ser valiente y corra el riesgo. Si el hermano se enoja, él es que le va a costar. Primero se enoja y después le va a costar contentarse también. Dos trabajos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de hacer y vivir y llevar adelante, ¿verdad? Ese mandato que nos va pidiendo pues el apóstol respecto a la corrección fraterna. Ser promotores también de alegría. Hay tantos hermanos que viven tristes. Nosotros tenemos que alegrarlos, ¿verdad? A ellos con una cuestión, algún chiste, alguna broma, lo que sea, ¿no? Para mantener siempre la alegría y sobre todo, dice el apóstol, la oración, ¿verdad? La oración y atentos a la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios está hablando y habla, ¿verdad? En los espacios que nosotros vamos ofreciendo para que Él hable. Y ahí entonces nos irá inspirando entonces lo que ciertamente el Espíritu del Señor desea, ¿verdad? Para nosotros y para nuestro bien. Entonces, hermanos y hermanas, creo que no me di el tiempo. Sin embargo, creo que ya se nos va como llegando, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta ahí y continuamos en la próximo encuentro para terminar, ¿verdad? Porque son 3 de los encuentros que vamos a tener, que ojalá pues que sean gratos y que sean también edificantes para nosotros personalmente y también para nuestra comunidad. Paz y bien. Paz y bien, continúo, ¿verdad? Con el mismo espacio, segunda Tesalonicenses, capítulo 50, en los años 52 después de Cristo. Esta fue escrita desde Corinto. Esta segunda carta tiene una apariencia, un tono más impersonal y reitera casi por entero la enseñanza de la primera en relación a la venida del Señor, lo que ha llevado a algunos a dudar de la autenticidad de esta epístola. Por su tono y la reiteración de los temas se explican suficientemente por el deseo de Pablo de corregir falsas interpretaciones que algunos habían hecho de sus palabras. Ambos escritos se completan y su autenticidad queda atestiguada por la antigua tradición de la Iglesia. Entonces, datos, ¿verdad?, que tenemos que tener siempre presente. Pasamos a la epístola a los Filipenses en el capítulo en el año 62 después de Cristo. Filipos era una importante ciudad de Macedonia y colonia romana. Había sido evangelizada por Pablo entre el año 48 y el verano del 49. Volvió a pasar en el invierno del 54 al 55 y la Pascua del 54. Los fieles de Filipos le manifiestan su cariño, enviándole socorros a Tesalónica y luego a Corinto. Yo investigaba esto, ¿verdad? De socorros, ¿qué será? ¿Verdad? Yo creo que algunos regalitos, ¿no? Son los que, así como algunos de nosotros, cuando alguien le dice, bueno, ha venido o voy a ver a fray fulano de tal, ¿verdad? Entonces nosotros, pues llévenmele esta libra de queso, ¿verdad? O algo. Entonces, igual, yo pienso que eso podría ser lo que le iban enviando, ¿verdad? Luego, a Corinto, Pablo, preso en Éfeso, probablemente les escribe para agradecerles los nuevos subsidios que acaba de recibir por su delegado Epafrodito, nos dice, ¿verdad? El capítulo 4, versículos 10
en adelante. Hoy se considera que esta carta o epístola es resultado de una agrupación de 3 cartas dirigidas a esta comunidad. La primera, que comprende el capítulo 4, versículos 10 al 20, que le habría escrito Pablo, ¿verdad?, al recibir los subsidios por Epafrodito. La segunda comprende del capítulo 1, versículo 1 al 3, más capítulo 4, versículo 2 al 23. Es una invitación, ¿verdad?, a la unidad y a la perseverancia. La tercera y última, capítulo 3, versículo 2 al 4, el capítulo 4, versículo 1, es una polémica contra las misiones judeocristianas. Sea lo que sea, a nosotros nos interesa acercarnos al pensamiento de Pablo desde la estructura con que el escrito nos ha sido transmitido, ¿verdad? Entonces, es importante acercarnos, ¿verdad?, a esa carta y ver, pues, esas cuestiones, ¿verdad?, que van tocando, que nos pueden ciertamente edificar, ¿verdad? Vamos viendo la carta o epístola a los filipenses en en los años 62 después de Cristo. Así bien, hermanos y hermanas, volvemos, disculpas por lo final, ¿verdad?, de la reflexión anterior. Vamos tomando la epístola a Filemón en los años 62 después de Cristo. Pablo se encuentra preso en Éfeso durante los años 52 al 54 y desde la prisión escribe a Filemón, su amigo, que era un cristiano convertido por él y que reside en Colosas. Una carta bastante breve para comunicarle el regreso de su esclavo fugitivo, Onésimo, ganado también por él para Cristo. Recordemos, ¿verdad?, que Pablo estaba preso y también Onésimo, ¿verdad?, estaba en esa cárcel. Y ahí se hicieron amigos con Pablo y Pablo logró, ¿verdad?, esa conversión de este discípulo de Jesucristo y amigo, pues, de este Filemón, ¿verdad? Esta carta, ¿verdad?, que le envía es una esquela autógrafa arrojada es decir, ofreciendo mucha luz sobre la delicadeza del corazón de Pablo y la solución del problema de la esclavitud. O sea, va dentro de la problemática, ¿verdad?, que quiere resolver. Entonces, no solo resuelve un problema, digamos así, entre amigos, sino también algo que estaba sucediendo, ¿verdad?, a nivel general, podríamos decir, en esas comunidades, ¿verdad? Entonces, sobre el trato, ¿verdad?, de las personas que eran esclavas. Entonces trata el problema así en general de la esclavitud, tocando, ¿verdad?, ese tema en concreto, ese caso en concreto. Acentúa un llamado a ser agradecido, ¿verdad? Le dice, o sea, Onésimo tiene que ser agradecido, es decir, con la persona, ¿verdad?, que como cristiano, yo creo que le dice Pablo, ¿verdad?, que tiene que ser diferente. Es decir, ya no actuar como actuaba antes, sino que de una forma diferente. Y sobre todo, pues, a pesar de que fue tratado quizás mal, ¿verdad?, por Filemón, entonces a él le toca hoy como cristiano, desde luego,
como llamarle también un poco de atención, ¿verdad? A Filemón, que era también cristiano. Entonces, una forma diferente de tomar las cosas, ¿verdad? Es decir, ser agradecido por eso que hizo antes, ¿verdad? Por él. Y expresar también la fraternidad cristiana, ¿verdad? Que es lo más importante de esto, ¿verdad? Es decir, ahora que hemos conocido a Cristo, ahora que Onésimo ha conocido a Cristo, Filemón conoce a Cristo, entonces ¿cómo debe ser el trato entre ellos? Ya no, seguramente como le dice el apóstol, ¿verdad? De un patrón, ¿verdad? A un esclavo, ¿verdad? Ni de un esclavo hacia un patrón, ¿verdad? Porque por lo general sabemos nosotros que no hay muy buena relación, ¿verdad? Aun cuando dueño y esclavo cristianos mantengan sus mutuas relaciones sociales de antaño, ya no deben vivir sino como hermanos al servicio del mismo Señor. En el capítulo 3, versículo 24, capítulo 4, versículo 1, entonces vamos descubriendo, ¿verdad?, esa enseñanza que está dando pues el apóstol. Como decía, no solamente a Filemón, ¿verdad?, con ese problema que se dio con su esclavo Onésimo, sino sobre todo el trato, ¿verdad?, que tiene que haber general para con los hermanos esclavos. Y sobre todo, ¿verdad?, en la mayor exigencia creo que lo tenemos los cristianos, ¿verdad? Por eso a veces en algunas de las homilías yo toco ese punto sobre los servidores, ¿verdad?, en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Qué son? ¿Verdad? ¿Son criados? ¿Verdad? ¿O son hermanos? Especialmente cuando estamos hablando a gente que conoce a Cristo, ¿verdad? ¿Qué son? Los hacemos, y como he dicho muchas veces, los hacemos pasar a nuestro comedor, o él come aparte, o le damos su plato para que vaya por el jardín, ¿verdad?, a comer, o a la calle. Es bien importante que también releamos, ¿verdad?, esa epístola. Es pequeña para poder, pues, también nosotros cambiar, como el apóstol Pablo le pide, tanto a Onésimo como a Filemón, les pide un cambio, ¿verdad? También lo pide a nosotros hoy. Que sea útil como conocedor de Cristo, le dice el apóstol, ¿verdad?, a Filemón. Pasamos, hermanos y hermanas, ¿verdad?, al estudio de las cartas pastorales. Las dos epístolas dirigidas a Timoteo y la de Tito forman un conjunto que desde el siglo XVIII se les califica como epístolas pastorales, porque las tres ofrecen directrices para la organización y régimen de las comunidades cristianas confiadas a los discípulos de Pablo. Su autenticidad es muy discutida por ciertas diferencias con los textos paulinos, especialmente en su vocabulario y estilo, como el contenido y modo de abordar los temas, por lo que algunos piensan, ¿verdad?, que son obras de algún discípulo de Pablo, que se escribieron a finales del siglo I para resolver algunos problemas de comunidades bastante diferentes y otras más teorías, ¿verdad?, que surgen por ahí. Posiblemente el estudio independiente de cada una ofrezca a nosotros mayor luz. Entramos y vemos la primera. Timoteo tiene un saludo breve. Siempre aparece la acción de gracia, ¿verdad?, que acostumbra Pablo a las comunidades. Exige responsabilidad a Timoteo ante las falsas doctrinas que surgen del mundo judío sobre genealogías del Antiguo Testamento, conceptos legales, sobre el matrimonio, sobre la resurrección. Timoteo tiene que valorarlas y mantenerse fiel a las enseñanzas, garantizando una sana doctrina. Dice 1 Timoteo 1, del 3 al versículo 20. Luego expone unas normas para regir la comunidad cristiana.
es decir, la oración es importante en una comunidad. Sobre las posturas de las mujeres en las reuniones, ¿verdad? Aparece eso, sobre todo, pues la modestia, dice el apóstol, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 9 al 15. Sobre los colaboradores más directos de Timoteo, que en aquel tiempo pues eran los episcopos, los presbíteros, los diáconos, que deben observar una conducta de acuerdo a su misión. Aparece ahí en el capítulo 3, versículo 1 al 13. Responsabilidad ante la iglesia del Dios vivo, ante quienes propagan falsas enseñanzas y desprecian y condenan lo que ha salido de las manos de Dios. Capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Finalmente, otras directrices sobre las viudas, en el capítulo 5, versículo 3 al 16. Los presbíteros, en el capítulo 5, versículo 17 al 25. Los esclavos, los ricos de este mundo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Cierra con una exhortación a la fidelidad a la enseñanza recibida frente a la palabrería y falsa ciencia. Es decir, lo que pide finalmente el apóstol es sabiduría, ¿verdad? En esa primera carta a Timoteo. La segunda a Timoteo contiene un saludo, la acción de gracias tradicionales, se dirige a una persona individual, no a una comunidad, ¿verdad? Es una exhortación a Timoteo, responsable de la comunidad de Éfeso, que debe de ser fiel al mensaje de Jesús como se lo transmitió él. Segunda Timoteo 1, 6 al 18. Dedicado a la transmisión del mensaje en cuanto me has oído, le dice el apóstol, de cuanto me has oído, ¿verdad? Confíalo a los hombres que sean fieles y de instruir a otros, fieles y también que sean formadores de otros, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1 al 7. La fidelidad a Cristo y a su mensaje traen contratiempos. Él es fiel, ¿verdad? El Señor es fiel. Ante las dificultades no nos desanimemos, ¿verdad? Ante los problemas no nos desanimemos, ¿verdad? Porque esto ya les costó, sabemos, a Jesucristo, les costó también, ¿verdad?, a los apóstoles, y el apóstol Pablo se lo recomienda. Bueno, Pablo también vivió las experiencias de dolor, de sufrimiento, de cárcel, de azotes y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, él dice que también el discípulo, ¿verdad?, Timoteo, pues puede pasar por esas pruebas. Sin embargo, tiene que ser fiel a Cristo y a su mensaje. Firmeza y claridad también ante las falsas doctrinas de orden judío y griego que empiezan a afectar a las comunidades. Capítulo 2, versículo 14 al 21. Entonces hay que tener cuidado y desde luego Timoteo como pastor, ¿verdad?, tiene que estar pendiente de sus ovejas. Práctica de las virtudes cristianas, que es importante, es el testimonio el que va a arrastrar, ¿verdad?, la mejor prédica, como lo decía nuestro padre San Francisco también, ¿verdad? Dice, salgan a predicar y si es necesario, pues hablen, ¿verdad?, o digan alguna palabra, ¿verdad? Pero lo primero es el testimonio. Por eso el apóstol le dice, ¿verdad?, a Timoteo, practica las virtudes cristianas. Que sea vigilante en los momentos difíciles que traerá los últimos tiempos. Los últimos tiempos, ¿verdad?, pueden traer quizás desesperación, ¿verdad?, un poco de angustia, entonces de confusión. Entonces él como pastor pues tiene que mantenerse para mantener la grey, ¿verdad? El conocimiento de la Escritura, palabra del Espíritu Santo que ayuda a mantenerse fiel. Ahí encontramos nosotros, ¿verdad?, la fortaleza. Capítulo 3, versículo 14 al 17. Luego utiliza
un cierto espacio para noticias personales, ¿verdad? Anuncia el final de su cautiverio en Roma, hechos que lo encontramos en Hechos 18, 16 siguientes, más que el final de su vida, ¿verdad? Entonces, anuncia o habla de su cautiverio. Una serie de recomendaciones también y saludos que guardan relación con las epístolas a los Colosenses y Filemón que cierran, ¿verdad?, estas epístolas. Finalmente nos encontramos con la epístola a Tito, es colaborador de Pablo, está al frente de la comunidad cristiana de Creta y su contenido es muy semejante a la de Primera Timoteo, instrucciones sobre el gobierno de una comunidad cristiana. Y contiene saludo, un poquito quizás más amplio que la Primera Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1 al 4. Los colaboradores de Tito tienen que ser episcopos y presbíteros, quienes tienen que tener las cualidades necesarias. 1 del 5 al 9, que no necesariamente, ¿verdad?, se identifican hoy con los obispos y presbíteros del siglo II, ¿verdad? Tienen que estar vigilantes sobre las falsas doctrinas que afectan a la comunidad, como en Primera Timoteo, ¿verdad? Ahí en Tito 1, 10 al 16, el capítulo 3 también, del 9 al 10, ¿verdad? Está exhortando sobre esa vigilancia y es lo que tiene que hacer un pastor, ¿verdad? Estar atento a cualquier cosa, ¿verdad?, que pueda ir afectando, ¿verdad?, a la comunidad, a los hermanos. Atención especial también a algunos grupos de la comunidad, digamos aquellos que son como más sensibles o más necesitados, ¿verdad? Como son los ancianos, los esclavos, los jóvenes, que todos demuestren una conducta ejemplar, ¿verdad? Entonces, especialmente estar al cuidado también a ellos, ¿verdad? Que son los débiles en las comunidades. Y finalmente la comunidad es el ámbito donde el Señor resucitado se hace presente y donde se manifiesta a todos los hombres. Entonces, es la carta, ¿verdad?, final que reflexionamos sobre el apóstol. Como decía anteriormente, pues se trata pues de cómo regir esas comunidades, ¿verdad?, y cómo llevarlas adelante como pastores. Yo creo que la responsabilidad también, ya que tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de ir estudiando estas cartas del apóstol Pablo, creo que debemos muy bien de asumir también la responsabilidad, porque cada uno de nosotros, creo, tenemos, hermanos y hermanas, responsabilidades, ¿verdad? Usted como padre de familia, usted como coordinador de la comunidad o coordinador de un grupo, un movimiento, de una pastoral, ¿verdad? Dentro del consejo de pastoral parroquial también tiene una responsabilidad, quizá en su trabajo también, usted como maestro o como jefe, ¿verdad?, tiene entonces responsabilidades. Entonces esto creo yo también es aplicable, ¿verdad?, no solamente a los que estamos dentro de la iglesia, sino sobre todo pues utilizar esa medidas o también notas, ¿verdad?, que va destacando el apóstol Pablo sobre para ser, ¿verdad?, un buen gobierno, ¿no?, un buen coordinador, un buen jefe, ¿verdad?, un buen padre de familia, un buen miembro del consejo, etcétera, teniendo presente todos estos consejos y cosas, ¿verdad?, que nos va ofreciendo el apóstol en esta sección última, ¿verdad? Entonces pido, hermanos y hermanas, ¿verdad?, que, es decir, estas son solamente como motivaciones, creo, cada uno de nosotros agarremos por propio, ¿verdad?, o leer estas cartas y llenarnos, empaparnos del espíritu del apóstol para que podamos, pues, testimoniar o edificar, ¿verdad?, la comunidad, desde luego primero a nosotros, ¿verdad?, y luego también a los hermanos. Entonces, que esto no quede, ¿verdad?, por ahí extraviado o perdido, sino que nos ayude bastante y sobre todo para amar mucho más, ¿verdad?, esta misión de este hombre, San Pablo, amarlo, quererlo,
porque nuestra comunidad lleva su nombre y entonces no debemos de ignorar nada, ¿verdad? Lo del apóstol Pablo, sino más bien estar bien empapados para sobre todo poder testimoniarlo también y seguir pues el ánimo, el entusiasmo, el camino, ¿verdad? Del apóstol para llevar y comunicar a Cristo, ¿verdad? A todos. Que el Señor, hermanos y hermanas, me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al finalizar este triduo en honor a nuestro patrono San Pablo, continuamos pidiendo a nuestro Padre Celestial que bendiga siempre a cada uno de los padrinos que dicen sí a la obra del Señor. Servidores, hermanos, familiares y amigos, nuestro párroco y frailes, quienes son nuestros guías espirituales. Madre Santísima, Virgen María, cúbrenos con tu manto protector. Señor Jesucristo, acompáñanos siempre. Y Espíritu Santo, derrama tus dones. Señor, no permitas que desfallezcamos ante las dificultades. Haznos fuertes, valientes como San Pablo, guerrero al defender la fe cristiana. Por eso, como dice San Pablo en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenemos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gracias, Padre, por permitir celebrar la fiesta de nuestro patrono San Pablo de una forma diferente, pero unidos con el amor de Cristo en comunidad. Que el amor de Dios reine en cada uno de nosotros por siempre. Amén y amén. Al finalizar este triduo en honor a nuestro patrono San Pablo, continuamos pidiendo a nuestro Padre Celestial que bendiga siempre a cada uno de los padrinos que dicen sí a la obra del Señor. Servidores, hermanos, familiares y amigos, nuestro párroco y frailes, quienes son nuestros guías espirituales. Madre Santísima, Virgen María, cúbrenos con tu manto protector. Señor Jesucristo, acompáñanos siempre. Y Espíritu Santo, derrama tus dones. Señor, no permitas que desfallezcamos ante las dificultades. Haznos fuertes, valientes como San Pablo, guerrero al defender la fe cristiana. Por eso, como dice San Pablo en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenemos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gracias, Padre, por permitir celebrar la fiesta de nuestro patrono San Pablo de una forma diferente, pero unidos con el amor de Cristo en comunidad. Que el amor de Dios reine en cada uno de nosotros por siempre. Amén y amén. Al finalizar este triduo en honor a nuestro patrono San Pablo, continuamos pidiendo a nuestro Padre Celestial que bendiga siempre a cada uno de los padrinos que dicen sí a la obra del Señor. Servidores, hermanos, familiares y amigos, nuestro párroco y frailes, quienes son nuestros guías espirituales. Madre Santísima, Virgen María, cúbrenos con tu manto protector. Señor Jesucristo, acompáñanos siempre. Y Espíritu Santo, derrama tus dones. Señor, no permitas que desfallezcamos ante las dificultades. Haznos fuertes, valientes como San Pablo, guerrero al defender la fe cristiana. Por eso, como dice San Pablo en oración, que vuestro amor abunde aún más
y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenemos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza